Buenos días, estimados hermanos y hermanas de nuestra iglesia. El día de hoy los quiero invitar a que podamos aprender de la palabra del Señor y podamos compartir con nuestros hermanos a pesar de la distancia que nos separa físicamente. Quiero comenzar compartiendo con ustedes un trozo de la palabra de Dios que aparece en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y habla acerca de la unidad. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es como un llamado a que tenemos que aprender a estar juntos, a estar unidos. Y una de las muestras de eso es también alabando juntos al Señor. Así que los invito a cantar el himno "Cuán grande es Él". Cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ser. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
compartir otro pasaje bíblico con ustedes que también está en Efesios. Y esto tiene que ver un poco sobre la oración que Pablo le hizo a esta iglesia. Y es muy hermoso lo que aquí dice, porque dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Hemos escuchado sobre el amor y la protección de Dios para nuestras vidas. Así que ahora los voy a invitar a que declaremos esto, porque bueno es Dios, porque Dios ha cuidado de nosotros y Él ha sido bueno, porque durante estos meses que hemos estado como más en casa, igual hemos podido sacar cosas muy hermosas de este tiempo. La provisión de Dios, estar más con la familia, conocer realmente las cosas importantes que hay en nuestra vida y también hacernos cargo de nuestra espiritualidad, de estar nosotros pendientes de alimentarnos también espiritualmente. Así que damos gracias a Dios por eso. Es el Cordero Santo, 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 es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. En Mateo 14, 22 al 33. Este es un relato muy conocido, es un relato fascinante. Ocurre después de que Jesús había alimentado a una multitud hambrienta. Según Juan, la multitud después de este milagro quería proclamar rey a Jesús, pero rey de sus mezquinos intereses. Por eso Jesús despide rápidamente a sus discípulos y a la multitud. Jesús quería evitar que sus discípulos y la multitud se hicieran falsas expectativas. Por eso el Señor lleva a sus discípulos de un milagro creativo a una prueba durísima. De un día claro los lleva a una noche oscura. La Biblia dice que Jesús envió a sus discípulos solos al otro lado del lago. Esa fue su orden. Y Él se fue al monte a orar. Quizás para no sucumbir a la tentación de la multitud de hacerlo rey, quizás para buscar el rostro de su Padre, para interceder por sus discípulos. Y la Biblia dice que la madrugada encontró a Jesús orando a su Padre. El Señor Jesucristo siempre oró. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo hacía siempre. El Señor había estado enseñando y atendiendo a la multitud durante todo ese día en que multiplicó los panes y los peces. Y dice Mateo que despidió a la multitud, pero el cansancio no fue una excusa para el Señor para no orar. Cambiemos de escena. Dejemos a Jesús en el monte orando. ¿Qué está pasando con sus amados discípulos? La Biblia dice que ellos están mar adentro, como a 4 a 5 kilómetros, y están en serios problemas. La Biblia dice que están en medio de una tormenta. También dice la Biblia que el viento les es contrario. Según el relato de Marcos, ellos están agotados de tanto remar. Posiblemente la barca está haciendo agua. Son entre las 3 y las 6 de la mañana, porque la Biblia dice que es en la 4ª vigilia de la noche, o sea, 3 a 6 de la mañana. Está muy oscuro. El miedo empieza a apoderarse de estos hombres que sabían cómo remar, conocían el mar de Galilea, pero aún así, el panorama se les presenta muy difícil. Seguramente tienen miedo de morir ahogados. No olvidemos que fue el mismo Jesús el que los había mandado delante de él a la otra ribera del lago. ¿Sabía el Señor Jesús todo lo que ellos iban a pasar? Claro que sí. Posiblemente nosotros nos hemos encontrado en situaciones semejantes.
No estamos cruzando un mar en una barca literalmente, pero muchas veces se nos hace agua la familia, el matrimonio, las finanzas, mis proyectos de vida, mis sueños, mis hijos. Todo tambalea, todo se quiere hundir, mi vida espiritual. Y tratamos de remar igual que los discípulos con todas nuestras fuerzas, pero sentimos como que no avanzamos. Y un sentimiento de frustración se apodera de nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús se les acerca. Y se les acerca cuando la oscuridad es más intensa. Se dice que en la madrugada es cuando la oscuridad es más densa. En el momento más difícil, cuando están a punto de tirar la toalla, cuando están cansados de lidiar contra el viento contrario, fatigados, como dice Marco, en ese momento, cuando están perdiendo toda esperanza, es que Jesús se aparece y se acerca. ¿Por qué Dios a veces se hace esperar tanto? ¿Por qué no nos evita complicaciones? Pero Él tiene todo calculado. Y se aparece de una manera que sorprende y asusta al mismo tiempo a sus discípulos. Se aparece no en otra barca, no en otro bote, sino que caminando sobre el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo que me dio un poco de risa cuando lo leí, y está en la versión de Marcos solamente. Jesús se aparece caminando y como que se les quiere adelantar. O sea, aparece caminando y quiere adelantarse a la barca que se está hundiendo. El mar está embravecido, pero Jesús camina sobre ese mar. ¿Qué es lo que Jesús quiere transmitirle a sus discípulos? ¿Qué les quiere enseñar? Estoy seguro que una de las cosas que Jesús les quiere enseñar es que Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano sobre la muerte, sobre la vida y sobre toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad y es soberano sobre los demonios, sobre Satanás mismo, dice Efesios capítulo 6. Él es rey soberano sobre la creación, sobre el cielo y el infierno. Jesucristo es rey también sobre su iglesia. La multitud quería proclamarlo rey, pero al Señor no le interesa reinar sobre un pedazo de tierra. Los hombres se pelean por los reinos de este mundo y se aferran al poder como uno allí en Venezuela. Y amamos el poder y queremos reinar sobre un pedazo de tierra. Al Señor no le interesaba que la gente lo proclamara rey de esa manera. Jesucristo miró a Pilatos y le dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es sobre todas las cosas. No tiene límites. Él reina y es soberano sobre toda situación, aún sobre ese mar agitado. Los discípulos alucinan, se turban y gritan, un fantasma. Pero enseguida el Señor les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, yo soy, no tengan miedo. No tengan miedo. Varias veces Cristo dice en el Evangelio, no tengan miedo, porque Dios sabe que el sentimiento que más nos domina a nosotros los seres humanos es el miedo.
Hemos sido testigos en esta ciudad de los grandes casos de asesinatos. Y la gente tiene miedo. Niños que son abusados y los padres tienen miedo por sus hijos. Y el miedo se apodera de la gente, el miedo también a lo desconocido, a lo sobrenatural. Es un fantasma, dijeron los discípulos. Pero Jesucristo se aparece y disipa sus temores. Y el oportunista Pedro no quiere perder su minuto de gloria. Pensé mucho en Pedro y en esto que pasó aquí. Mateo es el único que menciona esta parte, Marcos no la incluye, Juan tampoco. Mateo es el único que menciona que Pedro quiso también hacer lo mismo que Jesús. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me imagino que algunos años después estaría Andrés con su hermano Pedro y Juan, porque ya Jacobo había sido decapitado y seguramente se encontraron en Jerusalén y conversaron como quien se encuentra con su amigo. Y posiblemente Juan le dice a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas cuando quisiste andar sobre el mar y te hundiste? Me imagino a Pedro diciendo, ya me están haciendo bullying otra vez. Si ya aprendí la lección, no me molesten. ¿Qué lección le da Jesús a Pedro aquí? ¿Qué fue lo que aprendió Pedro de esta experiencia? Yo creo que Pedro aprendió, y esta es una reflexión muy personal, aprendió que el Señor es el que está en control de todas las cosas y no nosotros. A veces nosotros sentimos que se nos demorona, se descontrola mi vida. Hay una situación que nos descontrola. El mar es embravecido, no podemos controlar esto. Remamos, miramos para allá y cuando llega el día para que esta noche pase, así nos sentimos y nos hemos sentido todos alguna vez, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dice a Pedro, Pedro, es imposible que tú hagas lo que yo hago. Yo solamente puedo hacer ciertas cosas. Él está en control. Y yo creo que otra lección que Pedro aprendió aquí es que la gloria es para Él y no para nosotros. ¿Se imaginan si Pedro hubiese caminado y llegado a donde estaba Jesús? Así como era Pedro, quizás no le hubiese ayudado mucho. Ahora, ¿cuál fue la motivación que tuvo Pedro para bajarse del bote? Pero hay una cosa que Pedro aprendió en esta experiencia. Aprendió que Dios conoce nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y aprendió que Dios escucha nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Y que no basta hacer una oración larga o corta. Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Y esta oración tan corta es la más corta que está en la Biblia. Son 2 palabras. Están allí. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, sálvame. No había tiempo para una oración más larga, pero dijo con todo su corazón, Señor, sálvame.
Y este es un clamor que Dios siempre responde. Señor, sálvame. A cualquier persona que le diga, Señor, sálvame, el Señor lo va a escuchar si lo hace de todo corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, fue la respuesta. Señor, sálvame. Es la oración que más Dios escucha cuando lo hacemos de todo corazón. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Somos nosotros hombres y mujeres de poca fe? La hermana Isolde que está acá, Dios te bendiga Isolde, me comentaba esta semana que lamentaba los terribles acontecimientos ocurridos en la Iglesia Católica chilena, de los cuales nosotros no estamos libres. Y ella agregó algo que anoté y dijo, lo siento mucho por aquellos que tienen poca fe, porque con esto no les quedará nada. Porque hay algunas personas que andan buscando un motivo para no creer. Andan buscando una razón, una excusa para no creer. ¿No somos nosotros hombres y mujeres que creen? ¿Dónde está puesta tu fe y mi fe? ¿Cómo puedo yo tener más fe? En los evangelios se mencionan varios tipos de fe. Se habla de la poca fe de Pedro. A la mujer cananea Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. En Mateo 15, 28. El Señor alabó la fe de un soldado romano cuando dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es curioso, pero la gente que se la jugó por Jesús, que más creyó en Él, fue gente extranjera. Y en Mateo 8:26 Jesús dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Qué dirá Jesús de nuestra fe? En una oportunidad, estos mismos discípulos vinieron a Jesús con una petición. Y está en Lucas 17, 5 y 6. Y la petición era, Señor, aumentanos la fe. Ellos sentían que no tenían fe. Y luchaban con la duda, aún estando Jesús con ellos. Aumentanos la fe. Ahora, ¿cómo se aumenta la fe? ¿Cómo se fortalece y se afirma? Tú no vas a aumentar tu fe escuchando a los que no creen, poniendo oído a aquellos que ridiculizan a Dios y a su palabra. No vas a aumentar tu fe enfocado en el mundo y en las cosas que están en el mundo. Hay un texto que todos ustedes conocen y quizás ya están pensando en ese texto, que es Romanos 10, 17. Y allí dice cómo nosotros podemos aumentar y fortalecer nuestra fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú lees las Escrituras, estudias la palabra del Señor, algo pasa con tu fe. Esa fe que es debilucha se empieza a fortalecer y empiezas a creer más que antes. Es confiando en la palabra del Señor, es como nosotros somos alimentados en nuestra fe. Pude titular esta breve reflexión que estoy terminando de varias formas, pero he querido usar las palabras de Pedro. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Quiero que se vayan con esa oración en su mente y en su corazón.
Si alguien aquí se está hundiendo en el pecado, Jesucristo es el único que te puede salvar. Señor, sálvame. Sálvame primero de mí mismo, de mi ego, de mi egolatría. El mayor problema nuestro somos nosotros mismos. Sálvame del poder del pecado. Siento que el pecado me esclaviza, me ata. Sálvame de la culpa del pecado. Y sálvame del castigo eterno del pecado. Solamente Jesús, Cristo, lo puede hacer. Pero si alguien se está hundiendo como persona, como matrimonio, si tu vida es un caos y no tienes de qué afirmarte, yo te recuerdo en esta mañana y te digo, agárrate del Señor Jesucristo. Él es el Rey soberano. Con Él todo puede volver a empezar. Él es experto en eso. Pero necesitamos poner nuestra fe en Él y en su palabra. Que Dios les bendiga. Estamos agradecidos por la palabra que el Señor ha entregado a nuestras vidas y los invito a no olvidarnos de mantenernos unidos. Tenemos varios medios de comunicación hoy en día y también, lógicamente, seguir orando unos por los otros. Y para ir terminando este culto, los invito a cantar la última alabanza que se llama Somos el pueblo de Dios. Que estén bien, bendiciones. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder